Queremos darte la más cordial bienvenida a este congreso preparado para ti. Él me vistió con sus promesas. Nos hemos estado preparando durante varios meses para compartir contigo este tiempo. Gracias por permitirnos entrar a tu hogar y llevarte palabra de ánimo, palabra de esperanza, palabra de fortaleza para este tiempo en el que todos la necesitamos. Gracias por apartar este tiempo solo para ti, para que te conectes con la palabra de Dios y con muchas mujeres que nos han sintonizado y nos están sintonizando en esta mañana. Él nos ha vestido a todas de promesas, de grandes promesas. Y quiero iniciar este tema compartiéndolo porque estas son las promesas para ti. Estas son las promesas que Dios ha dejado para ti. Y quiero iniciar con la definición de promesa. La palabra promesa es promisus, que está conformada de dos partes. Antes, que significa, significa antes, y misus, que significa arrojar, lanzar, impulsar y verter. Y yo me pongo a pensar, Dios desde antes que yo supiera, Él lanzó sus promesas sobre mí y sobre ti también. Él ha rociado su palabra antes de que nosotros nos diésemos cuenta que está disponible para nosotros. Así es que tenemos un Dios de grandes y maravillosas promesas. ¿Qué es una promesa de Dios? Es una garantía. Es un compromiso de parte de Él. Él ha estipulado cumplirlas. Él ha establecido que va a cumplir su promesa. No depende de nuestro carácter, sino que depende del carácter de Dios relacionado con que Él es inmutable, Él es eterno, Él es fiel, Él es verdadero, Él es justo y Él es bueno para que se cumplan esas promesas. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre, por lo tanto Él no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Lo que Él ha dicho sobre ti, Él lo va a cumplir. Lo que Él ha hablado sobre ti, aún antes de que tú nacieses, desde que estabas en el vientre de tu madre, el Señor lanzó palabra de bendición sobre tu vida. Él la va a cumplir. Hay dos tipos de promesas y a veces nos sentimos desanimadas porque vemos que en algunas personas se cumplen y en otras no. O hay promesas que se retrasan un poco y no las vemos cumplidas tan rápido como deseamos o anhelamos. Hay promesas incondicionales de Dios. Él no necesita de ninguna situación, ni de ninguna persona, ni de ninguna circunstancia para cumplirlas. Ejemplo, su amor es incondicional. Otra promesa incondicional es su retorno. Y todas estamos esperando el regreso del Señor. Cuando vemos estos acontecimientos cada vez más cerca de nosotros, nos damos cuenta que su venida es inminente. Pero Él está preparando, Él mismo nos dice que está preparando a su novia, así como tengo a esta novia lista y preparada, llena de hermosas promesas. Cada una de estas bellas flores que tú ves tiene escrita la promesa del Señor. Asimismo, Dios nos está preparando a nosotras, la iglesia, a ti y a mí, a su pueblo y a su cuerpo para su regreso, porque viene por una novia enamorada, porque Él dice que Él tiene buenos pensamientos para nosotros. Esas promesas son incondicionales. Mas hay otras promesas en las que el Señor siempre está dispuesto a actuar, pero bajo ciertas circunstancias. Eso implica que tú debes hacer ciertos ajustes en tu vida, en tu caminar, en tu estilo de vida. Y hay una promesa muy importante en este tiempo. Él ha prometido sanar la tierra si tú y yo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos sometemos a Él, nos humillamos a Él, nos arrepentimos de nuestro pecado. Él ha prometido sanar la tierra. Yo quiero contarte una pequeña historia en este momento. Déjame contarte la historia de una mujer
que vivía de la caridad de los demás, vivía pidiendo limosna de los demás, en las puertas de los negocios, en las calles. Y llevaba muchos años sin ver a su padre y no se dio cuenta cuando su padre ya había fallecido. Al pasar los días le llevaron a ella una nota, una carta escrita por su padre, ya que ella no se había dado cuenta de que falleció y que fue enterrado. Ella, al recibir la carta, recibió tal impresión y dijo, voy a guardarla, porque no me quiero enfrentar con los reproches de mi padre. En esa carta, de seguro mi viejo me va a decir que he sido una mala hija, de seguro me va a decir que me porté mal, que me merezco la vida que he llevado, que tomé muy malas decisiones, que no quise obedecerle y que no quise seguir sus planes, que dejé que las amistades fueran más importantes y que dictaran mi futuro que los planes que él tenía para mí. Y me va a decir también que no estuve con él en sus últimos días y que ni siquiera fui capaz de asistir a su funeral. Para escuchar esos reproches, mejor no la leo. Y ella la guardó, la metió entre sus pertenencias y no se acordó más de esa carta. Pasaron los años y la mujer enfermó de muerte. Y dijo, este es el momento de ponerme a cuentas, porque no quiero que se pierda mi alma. Quiero ponerme a cuentas con Dios y con los demás. Y decidió abrir la carta y se encontró con esta hermosa palabra de parte de su padre hacia ella, que le decía, amada hija, te fuiste muy joven del hogar y no pude decirte cuánto te amo y cuánto te he extrañado y esperado. Desde que naciste, tu madre y yo fuimos llenos de una gran alegría, llenaste nuestro corazón desde el día que supimos que vendrías a nuestro hogar. Mi deseo para ti siempre ha sido de bienestar y no de mal, de provecho y de paz. Al final de mis días, pude vender la casa donde vivíamos y algunas otras cosas de valor. Y todo eso ha quedado depositado en el banco de la localidad. Espero que con esos millones puedas vivir de una manera digna, de una manera cómoda y puedas alcanzar todos tus deseos y tus planes. Con mucho amor, tu padre. La sorpresa que esta mujer se lleva al darse cuenta que el amor de ese padre hacia ella era un amor incondicional, que no le estaba reprochando nada y que frente a donde ella mendigaba estaba la sucursal del banco donde su padre había dejado millones para que cumpliese sus planes y sus propósitos. El no conocer la palabra de Dios, el no darnos cuenta de lo que Él dice de nosotras, nos hace vivir exactamente como esta mujer. Nos hace vivir como mendigos, nos hace vivir alejados del corazón del Padre, nos hace vivir ignorando los grandes planes, la palabra que Dios ha hablado a través de los siglos para usted y para mí. Quiero decirle que una prueba de la existencia de Dios es el pueblo de Israel. Nosotros hemos visto en ellos cumplida la palabra que Dios les dio desde el principio de los tiempos. Y aún hoy el Señor sigue trabajando con ellos, no se ha cansado. Y asimismo creemos que Dios va a cumplir cada palabra y cada promesa que nos ha dado a cada una de nosotras. Lastimosamente muchas vivimos sin entender las promesas de Dios porque estamos desconectadas del corazón del Padre. Pero en este tiempo Dios ha prometido visitarnos con su Santo Espíritu. Hay una hermosa promesa que quiero recordar que está en la palabra de Dios en Joel 2:28 y Él va a visitarnos, dice, con su Espíritu Santo en los postreros tiempos.
Pero también la palabra de Dios nos deja ver que antes de esa visitación del Espíritu vendrá un precursor. Asimismo, como lo fue Juan el Bautista antes de la llegada y de la manifestación del ministerio público de Jesús, Juan el Bautista empezó a preparar el camino de Jesús. Asimismo, en esta época vamos a empezar a experimentar esa preparación del camino para el retorno del amado, que viene por su amada, que viene por la que está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, para recibirlo a él. Y él mismo es el que está comprometido con prepararla y equiparla. Quiero seguir diciéndote que hay muchas personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Hay muchas personas que creen que Dios es poderoso, que Dios es fuerte, que Dios lo conoce todo, que de Él no se escapa nada, que Él es el creador del cielo y de la tierra, pero no le creen a Él. ¿Por qué? Porque están desconectadas de lo que dice la Escritura de Él. Están desconectadas de su corazón. Y quiero contarte una parábola que se encuentra en Lucas capítulo 15, en las Sagradas Escrituras. Esta parábola se da en un contexto en la que los fariseos estaban juzgando a Jesús. Lo estaban criticando porque Jesús quería hacer milagros, hacer prodigios de una manera distinta. Pero el juicio en ese momento era porque se sentaba a comer con pecadores, con publicanos, con personas desagradables para los fariseos. Y entonces el Señor Jesús les cuenta a ellos mismos 3 parábolas para que entendieran. 3 parábolas que definitivamente los escandalizaron. Los hicieron sentir, está predicando otro evangelio. Y probablemente tú te has sentido así, descalificado, te has sentido, no entiendo lo que dice la Escritura, pero lo que necesitamos comprender es cómo Dios siente y piensa de ti y de mí. Pues para contarte esta parábola la voy a cortar porque es un poquito larga, pero habla de 2 hijos. Habla del padre, que era dueño de una hacienda, y de 2 hijos. Dice su hijo mayor y su hijo menor. El hijo menor entró en una etapa de rebeldía, en una etapa de yo quiero hacer lo mío, yo quiero mi libertad, quiero mi dinero, quiero mi herencia. Padre, por favor, antes que te mueras, repárteme mi herencia, lo que a mí me corresponde. Por cierto, era el hijo menor. Pero había otro hermano, que era el hijo mayor. Se suponía que el hermano mayor debía velar por los intereses de la familia, que el hermano mayor tenía la responsabilidad también de velar por su hermano, que el hermano mayor debía quedarse cuidando y haciendo producir los bienes y heredar lo del padre. Pero bueno, el padre en su hermoso corazón quiso repartir la herencia y le da la porción que le correspondía al hijo menor. Dice que de repente el hijo menor juntó todo lo que tenía y me imagino que lo hizo efectivo y dijo, yo me voy de este lugar, no quiero vivir aquí cerca ni de mi hermano ni de mi padre y me alejo de todo esto. Y dice que se fue a un lugar y empezó a vivir alocadamente como él quería vivir. Y de repente vino un tiempo difícil, un tiempo de hambre parecido al tiempo que estamos viviendo nosotros hoy. Y se le terminan los recursos. Se acaba todo lo que el hijo tenía. Deseó tanto, tuvo tanta hambre, que deseó comer, dice, de la comida que se le daban a los cerdos. Pero en ese momento él entró en sí y reaccionó y se dio cuenta que él había fallado, le había fallado a su padre, le había fallado a su familia, había fallado todo lo que él conocía a la misma sociedad. Y dice que retornó el hijo arrepentido a los brazos de su padre. Y la respuesta del padre, la respuesta tan hermosa del padre fue
que cuando ve que su hijo regresa, él lo abraza y dice en Lucas capítulo 21, capítulo 15, verso 21, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le pide al padre que por favor lo tome de nuevo, que lo reciba como uno de sus empleados, como uno de sus jornaleros. Pero en el verso 22, el padre, en esa forma tan tierna y tan hermosa, tan incondicional, le dice a sus siervos, pronto, apúrense, apresúrense, vayan y consigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle anillo en su mano, sandalias en sus pies. Y aquí vemos nosotros esa figura de la extravagancia de Dios para sus hijos cuando regresan a Él y reciben nuevamente la palabra y reciben nuevamente las promesas y son vestidos con ellas. Dice que Él inmediatamente, prontamente le dice a sus siervos que lo vistan de nuevo. ¿Sabe usted que no solamente lo viste, sino que también le devuelve su lugar, le devuelve su posición, le devuelve su autoridad y lo reviste completamente? Pero ahora vayamos al otro hijo. Y dice la palabra que el otro hijo se enojó cuando escuchó que además de que habían revestido a su hermano menor, al malgastador, de ropa limpia, de ropa nueva, que lo habían ubicado otra vez en su lugar. Y le hicieron además una fiesta y el animal que estaba engordado lo destazaron y se pusieron a hacer una fiesta para celebrar que el hijo había regresado. Dice que él se enojó y no quería entrar. No quería ser parte de esa celebración. Pero ahora vemos nosotros nuevamente el corazón del Padre. El corazón del Padre que nos está diciendo, entra a mi casa. Mira, conoce mi corazón. No te desconectes del corazón de Dios. No se trata solo de mantener una buena conducta. No se trata solo de vivir de los beneficios de Dios. Se trata de conectarnos con el corazón de Dios. Y en el versículo 29 también de Lucas 15 dice, y respondiendo él le dijo al padre, mira, tantos años que te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Tenemos aquí a un padre con dos hijos totalmente desconectados de su corazón, totalmente apartados de los deseos de bien, de las promesas del Padre. Y el segundo hijo amargado, si bien es cierto cumplidor, si bien es cierto haciendo la voluntad del Padre, entre comillas, pero no conociendo el corazón de su papá. Y luego en el verso 31, ahí mismo en Lucas 15, le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Eso no sucede cuando nosotras no conocemos lo que es nuestro. Unas se podrán identificar con el hijo menor, otras se podrán identificar con el hijo mayor. Unas podemos tener la actitud rápida de decir, Señor, estoy en esta crisis, quiero volver a tu casa. Y otras la actitud de, Padre, aquí estoy y no me va bien. Aquí estoy y no puedo disfrutar. Aquí estoy y yo no veo ningún beneficio de obedecerte y de servirte. Pero quiero decirle que ambas actitudes de esos dos hijos lo que necesitan es ese toque del Espíritu de Dios que nos haga volver en sí, que les haga volver en sí. Amadas hermanas, Dios siempre está dispuesto con los brazos abiertos a recibirnos. Miren el verso 32, le dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y quiero hablarles un poco acerca de lo que Dios ha estado hablando en mi corazón.
Durante este tiempo de pandemia hemos tenido la oportunidad de revisarnos, de revisar nuestra actitud, de revisar nuestras formas, de revisar la manera en la que nosotros tratamos a los demás, inclusive a los de nuestra propia casa. En un tiempo de oración el Señor me hablaba y me decía, Claudia, tu justicia. Tú a veces juzgas a los demás en base a tu propia justicia. Y tu justicia es muy humana. Y tu justicia es como la justicia que presenta los tribunales. Como esa estatua que se presenta en los tribunales, que está ciega, ¿se ha fijado? Se supone que lo que quiere decir es que la justicia es imparcial, que es tanto para uno, para el acusado, como para la otra parte. Pero el Señor me hablaba, esa no es mi justicia. Mi justicia es, a pesar de que te hagan daño, a pesar de que te juzguen, a pesar de que te duela, a pesar de que hablen de ti, a pesar de que hablen de los tuyos, yo quiero que tú respondas como yo le respondí a estos dos hijos. Asimismo, como yo le respondí a mis dos hijos, así quiero que tú tengas el corazón que tiene el Padre. Y entendí ahora que estaba preparando el mensaje un poquito más acerca de lo que Dios quiere, del cambio que quiere que yo haga. Porque usted me puede decir, si yo le cuento la historia o las historias, usted me puede decir, hermana, wow, usted tiene razón de reaccionar de esa manera. Yo le doy la razón a usted, yo estoy con usted. No se preocupe, hermana, usted está haciendo lo correcto. Si la gente hace eso, pues ellos mismos se lo buscaron. Si las personas reaccionan de esa manera y critican y juzgan y señalan, amada hermana, deje que hagan lo que quieran. Pero el Señor me ha estado hablando y me ha estado diciendo, ese no es mi corazón. Ese es el corazón del hombre. El corazón mío, mi corazón, está para recibirlos a todos y hacer más allá de lo que las personas se merecen de acuerdo a la justicia humana. Quiero que respondas, me decía Dios, como yo respondo. No es fácil, no va a ser fácil. El Señor a ninguna nos ha prometido un jardín de rosas. Nos ha prometido que vamos a caminar en medio de tribulaciones, de situaciones difíciles, y lo único que me va a permitir responder en base a la justicia de Dios va a ser mi vestido. Por aquí hemos preparado este pequeño maniquí para poner bisutería, para poner joyas, y lo hemos revestido de las promesas del Señor, de toda la palabra de Dios. Y esa es la forma en la que el Señor está pidiendo que tú enfrentes esta situación. Las cosas que vendrán y que experimentaremos, no las hemos experimentado antes. Pero Dios nos ha dado la capacidad de adaptarnos a estas circunstancias con su ayuda y con su palabra, porque nos va a permitir conocerlo a Él en otra dimensión. Vamos a conocer a Dios de la manera en la que no lo hemos visto accionar en nuestras vidas anteriormente. Y como les decía, el Señor me habló mucho acerca de mi justicia. Y en la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, dice que la novia de Cristo le ha sido concedido vestirse. Se le ha dado una concesión, se le ha dado un permiso de vestirse de lino fino. Quiero decirle que el lino fino era un producto preciado en la antigüedad. Era un producto que se hacía de los mejores materiales en ese momento. En los tiempos de Salomón era un producto lujoso. En la época de Jesús no dejaba de tener su valor importante. La palabra nos muestra que el mismo cuerpo de Jesús, que fue envuelto, dice, por José de Arimatea y sepultado por él en los primeros momentos de su muerte, fue envuelto en lino fino. Pero el Señor me estaba preguntando a mí, ¿cuál es tu vestidura ante las circunstancias? ¿Cómo estás tú revestida ante los problemas? ¿Cómo estás tú revestida
cuando viene juicio contra ti, cuando hay una crítica, cuando hay un señalamiento, ¿estás dispuesta a reaccionar como el Padre reacciona o seguirá reaccionando de la misma manera? El Señor me muestra aquí en su palabra que se nos ha concedido de vestirnos de lino fino y resplandeciente, dice, y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Yo puedo cumplir, hermanas, con todas las expectativas de la gente. Puedo no cumplir con las expectativas de los demás ni de mi familia, pero debo cumplir con las expectativas de Dios. Y quiero que Él me conceda el privilegio de vestirme de ese lino fino, porque ahora entiendo que el lino fino es la justicia de Dios. No está hablando solamente de buenas acciones. No solamente está hablando de llevar el pan al hambriento, que en este tiempo nos toca, que en este tiempo y siempre nos ha tocado y nos toca hoy con mayor claridad, pendiente de los que están alrededor, pendiente de tu vecino, pendiente de tus amigos, pendiente de tus hermanos, siendo solidario, compartiendo lo poco que tengas o lo mucho que tengas. Pero no solamente me está hablando de esas acciones. Para una será difícil esa acción. Me está hablando de las acciones de justicia, o sea, de que su justicia sea sobre mí y que yo reaccione ante la adversidad, ante los problemas, ante las dificultades, no con la justicia humana, sino que mayor y en una superior posición que es la justicia de Dios. Yo también necesito vestirme de esas promesas. También necesito vestirme de ese lino fino. Y quiero decirle que también el Señor en sus promesas nos refleja que Él es fiel, que Él nos perdona, que Él nos concede salvación, que Él nos liberta de toda cadena espiritual, que Él está dispuesto a suplir nuestras necesidades, que Él está dispuesto a concedernos de su paz, que nos está fortaleciendo en medio de la prueba, que nos está librando en medio de la angustia, que Él nos ayuda en los problemas, que Él nos protege y nos cuida. Entonces ese lino fino del cual nos vamos a revestir, de esta palabra y de esta belleza, no proviene de mi capacidad, sino que proviene de su capacidad. Cuando yo conozco lo que Él dice y lo que Él tiene para mí, cuando yo le digo, arrójalo sobre mí, Señor, cúbreme con esa palabra y esas promesas, entonces yo me estoy dejando vestir de lino fino. También el Señor ha prometido sanar mis heridas. Él ha prometido estar conmigo siempre, todos los días de mi vida. Él ha prometido consolarme ante la pérdida de un familiar, de un amigo, de un hermano. Él ha prometido alegrarme también, que la tristeza se convierta en gozo. Él ha prometido darme descanso en los tiempos de cansancio y de agotamiento. Él ha prometido prosperarme en tiempos de escasez. Él ha prometido quitar la ansiedad de mi corazón. Él ha prometido que me va a enseñar, que en los momentos en los que yo no sepa qué hacer, Él me va a enseñar. Otra hermosa promesa de la cual me siento satisfecha y llena es que el Señor habló a mi corazón que me hablaría a mi oído. Y así te está prometiendo a ti en esta hora. Él quiere hablarte a tu oído. Él quiere decirte que tú eres una mujer de valor, que quiere vestirte de ese lino fino, que quiere que te vistas de honra, de dignidad. Eso significa que Él te va a revestir de las capacidades y de las habilidades, que Él te proveerá de esas habilidades para que tú y yo podamos caminar en su justicia. También el Señor nos habla de que Él nos librará del temor, que Él nos librará del temor a la muerte, que Él nos librará del temor a las malas noticias, que Él nos librará de personas que nos quieran hacer daño. Y Él nos ha prometido estar siempre con nosotros. El Señor ha prometido mandarnos de su Espíritu Santo. Y en este momento yo quisiera animarte.
Si tú te has identificado con alguno de esos dos hijos, el que estaba alejado completamente, el que estaba queriendo vivir su vida a su forma, y el otro que se había quedado amargado, molesto, incómodo. Yo quisiera que si tú te identificas así como yo me he identificado con mi injusticia, me he identificado con mi vana manera de proceder ante las situaciones, que hagamos una pequeña oración juntas y le podamos pedir al Señor esa ayuda que necesitamos en este momento para enfrentar cualquier situación, la que estamos viviendo y otras que puedan venir. Yo estoy segura que regresando al corazón del Padre y conociendo a Dios íntimamente, no solo creyendo que Él está, sino que creyendo lo que Él ha dicho, vamos a sobrellevar esta prueba y vamos a caminar juntas hacia conocerlo más. Yo quiero invitarte a hacer esta pequeña oración y decirle al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digna de ser llamada tu hija, pero ahora tómame en tu casa, Señor. Quiero que me recibas en tu hogar. Quiero conocerte a ti íntimamente. Quiero saber qué dices para mí. ¿Cuáles son tus planes? Y quiero gozarme en ellos, Señor. No quiero seguir viviendo como ninguno de esos dos hijos. Quiero vivir como esa mujer que está previniendo el porvenir. Como esa mujer a quien se le ha concedido, Señor, vestirse de tu bondad, de tu fidelidad, de tu amor, de tu justicia, de tu misericordia. Quiero vivir, Señor, como esa mujer que tú esperas que dé luz en este tiempo de oscuridad. Padre, recíbeme en tu casa. Quiero servirte, quiero caminar contigo y quiero que los míos, los que están en casa conmigo, también puedan ver esa luz de Cristo. Muchas gracias, amadas. Gracias por acompañarme en este tiempo y en esta jornada. Si tú has recibido a Jesús, si has abierto tu corazón a Él, si has hecho esta profesión de fe o esta oración y te has identificado con este mensaje, te pido por favor que nos escribas para poder estar en contacto contigo y que también nos mandes a través del chat de esta conferencia tu petición de oración para continuar orando juntas y presentando nuestros corazones delante de Dios. Bendiciones y sigue disfrutando este congreso preparado solo para ti. Él nos vistió de sus promesas.